Hola, buenas noches. Ahora sí ya estamos en directo. Hola, Alberto. Pues buenas. Esperemos estar en directo. Estamos. La verdad que hay que hablar con los desarrolladores de Spreaker porque algo han hecho. Bueno, tenemos que pedir disculpas porque el otro día la emisión fue para mudos y sordos. Sí, entonces no pudimos tratar el tema que hoy hemos decidido volver a tocar. Sí, la verdad que fue una pena porque nos quedó muy bien, encima con invitada especial y bueno, pues hoy no podrá estar, pero bueno, pues estamos aquí nosotros. ¿Quién sabe? A lo mejor se apunta. Ahora veremos. Sí, está escuchando. Bueno, pues nada, presenta tú el tema del cual vamos a hablar. Casi prefiero que mires tú, voy a repasar todos los botones. Bueno, pues de alguna forma vamos a recuperar un poco lo que... Necesito que, si te puedes arrimar un poquito al micro, te lo agradezco. El micro, ahí. El famoso micro. Cuando alguien me regala un micro, saldremos mejor. Bueno, la cuestión es que el otro día estábamos repasando un poco la historia en cuanto a la cuestión de trabajo o integración laboral, o ambas cosas, más bien en los últimos años. Sí, desde los años 30 más o menos empezamos prácticamente. Entonces pues hicimos un pequeño repaso y vimos un poco lo que han ido haciendo las décadas, tanto en España como intentando también dar una pincelada de lo que ha podido ser en otros países. De hecho, nuestra amiga Lucero, que si por casualidad nos estás escuchando, pues podrías entrar otra vez. Intervino y si lo hace nos encantará porque nos dio la perspectiva también de México, que como decimos fue muy interesante lo que ya nos estuvo explicando también. Pues sí, fue una hora y bueno, pues hoy no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Bueno, pues vamos a retomarlo. Ya sabéis que cuando se tiene que tocar algo por segundas, pues como queda un poco de... A ver. Pero bueno, el guión aquí lo tenemos delante y estoy seguro que nos va a ayudar. Pues como siempre os decimos, hablamos desde nuestra experiencia como personas con discapacidad, en este caso visual. Esperamos también que algún día otras discapacidades quieran entrar con nosotros en el programa, en el podcast. Y para ello, pues estáis invitados a llamarnos al Skype, que es Cosas que pasan en el siglo 21 y ya está. Buscáis eso. 21 escrito con XXI, con números romanos. Exacto. Y ahí estamos y hoy nos agregáis a vuestro grupo de amigos y podréis intervenir cuando andemos por aquí en directo. Vale. El porqué de todo esto, de esta serie de podcast, pues viene dado porque nos hemos dado cuenta y cada vez que lo hablamos y ya con diferentes personas, parece ser que las personas con discapacidad estamos perdiendo derechos y de todo. No sé por qué tenemos esa sensación. Sí, al respecto de eso quiero después que antes de terminar, y ya te lo recordaré, me vas a dar un minuto para mí, para que cuente a los oyentes una cosa que me sucedió hace unos días. Creo que deberían de saberse públicamente. Vale. Bueno, pues la noticia es que una persona de aquí de Barcelona, no podemos decir el nombre, ha sido invitado a irse de su empresa. Atención, lo han despedido, es una persona ciega y bueno, pues le han dicho que realmente él es un alto ejecutivo de empresa y la razón que le dan es: vete, te tienes que ir, chico, porque en las... Es que me río ya cuando lo pienso el argumento. En las reuniones de contratos, de grandes contratos, no te das cuenta del intercambio de miradas entre las personas que están ahí reunidas. Entonces, no contamos contigo. Está ahora en procesos legales y demás, pero bueno, ya se va a buscar trabajo, evidentemente. Así empezamos. ¿Y qué pasaba en los años 30 y en los años 20? Pues bueno. Difícil de echar la vista atrás cuando acabas de comentar lo que acabas de comentar, pero bueno, vamos a traernos a unos cuantos años hacia atrás
y intentaremos ver un poco cómo era la situación de las personas ciegas y con otras discapacidades en España, que es el territorio que conocemos o que controlamos o medio entendemos de alguna forma. Exactamente. Bueno, pues los ciegos por los años 20, años 30, los que tenían oportunidad de trabajar, ¿vale? Pues tenían, por ejemplo, recuerdo, había, no sé si era en Sevilla, una fábrica de lejías, o era en la zona de Cataluña, había fábricas de ceras. En Valencia, alguien apostaba por tener una imprenta Braille. ¡Qué locura! Hay las primeras, bueno, algunos atisbos de pequeñas organizaciones, porque claro, ellos entienden que evidentemente si hay una cierta unión, pues se pueden conseguir algunas cosas, ¿no? Algunos, casi me cuesta decir llamar derechos, pero bueno, intentar un poco el aglutinarse entre sí para poder conseguir cosas. Y así pues surgen pues la hispalense, ¿no? En Sevilla, que comienzan con algunas rifas también por la calle, la zona de Cataluña, de Cataluña también, pues Valencia. son pequeñas, o sea, pequeñas estructuras, pero claro, ya empiezan, ¿no?, a funcionar. Es decir, necesitamos unirnos para buscar un camino, ¿no?, que nos proporcione, pues primero, que podamos trabajar, que no estemos en la indigente, porque un ciego era prácticamente un indigente. Sí, era coplero. Sí, Acordaros claro, que del ciego, el coplero que cantaba canciones de ciego, que por ahí tengo yo un disco además muy actual, grabado en Asturias, bueno, actual, de hace 6 años, pero vamos, y algún día lo rescataremos. Pues básicamente era eso, o sea, el ciego que pedía limosna, el ciego que pedía en las iglesias, y como mucho pues El ciego u otro, otra otra discapacidad. pues Sí, sí. las familias pues que de alguna forma pues mantenían, ¿no?, a las personas, porque no era prácticamente impensable que pudiesen desarrollar ningún tipo de trabajo. Ya por esos años había entidades privadas que, bueno, pues apostaban por el apoyo a la discapacidad. Eran las menos, claro que sí, pero estaba la Caja de Cataluña, la ya desaparecida Caja de Cataluña. Yo creo que ha sido absorbida no sé por qué banco. Es Santander, pero... Y fue una de las primeras entidades incluso que tuvo un colegio de ciegos en Cataluña. Aquí los catalanes, como siempre, tan punteros en todo. Bueno, sí, lo que pasa que ya básicamente el colegio de la casa en realidad funciona paralelamente a los que ya empezaban a montar la estructura en la ONCE después de la posguerra, digamos, en la época de la posguerra. Lo que pasa es que aquí en Cataluña no hubo ningún colegio como tal de la estructura que tenía ONCE en el resto del territorio, es decir, colegios residencias. No, solamente habían 4, ¿no? Alicante, Sí, Sevilla, pero eso ya Madrid, fue bastante más avanzado. Sí, pero bueno, creo que no sé si es el de Sevilla o Madrid, empezaron prontito también, ¿eh? Ya. También es verdad que en algunas zonas de España las personas ciegas eran recogidas por las figuras seglares, por monjas y demás. Y bueno, pues sí que es verdad que el panorama pues era el que era. Estábamos hablando de una España deprimida y muy pobre y muy triste, polvorienta. Y bueno, pues luego vino la guerra, evidentemente. Ya veníamos de la Primera Guerra Mundial, se juntó la Segunda con la Guerra Civil aquí en España y se lió parda, ¿eh? Se lió bien liada. Es cuando surgen, ya había ocurrido, como dice José, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que hace incluso que países como Estados Unidos apruebe la primera ley de usuarios de perro-guía a principios de los años 30. O sea, imaginaos la distancia y el camino recorrido por unos y los que estábamos aquí. Entonces,
A resultas de la guerra, pues evidentemente hay muchas heridas, o sea, muchos ciegos, básicamente. También gente que tiene otras discapacidades, lógicamente. Pero claro, surge el problema de decir, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿Qué hacemos con los ciegos? Porque claro, pues, hay mucha gente que se ha quedado ciega por la guerra. Entonces, pues deciden, con las pequeñas infraestructuras que ya había, como he comentado antes, que en Valencia, en Sevilla, en Cataluña, pues desarrollar eso y montar la Organización Nacional de Ciegos, englobando a todos los ciegos a nivel de España. Uh-huh. También, bueno, pues esa división, porque había divisiones, tener en cuenta que la ONCE se creó pues por trocitos, por cachitos. Sí, porque entre otras cosas se crea, o sea, el decreto fundacional es del año 38, aún no había terminado la guerra civil, evidentemente es diciembre del 38, está ya la cosa muy avanzada, quedan pocos meses para que termine la contienda, pero evidentemente pues era todo todavía prácticamente una cosa una infraestructura muy muy débil. También que sepáis, sobre todo pues para la gente de fuera que nos escucháis, de otros países, esa estructura era pues ya militar, porque obviamente, de hecho hay un vídeo por internet que está corriendo donde se nos habla justo de esa historia de la antigua ONCE, donde podéis ver un poco pues cómo incluso era Martínez Campos, uno de los que estaba en el gobierno, los ciegos lo quieren apalear porque no les dejan hacer cosas, ¿no? Tener derechos y premios y bueno, pues casi como ahora. Entonces, sí que es verdad que lo que tenemos que comentar es que era una estructura totalmente militarizada, donde el jefe pues era un exmilitar que había quedado tullido y hecho un desastre. Y bueno, esta estructura en los años 30, la gente, pues los ciegos trabajaban pues eso, de músicos, de poca cosa más, la verdad. Y básicamente pidiendo y como dice José, pues muy poquita cosa. Muy poquita cosa más. Yo creo que esto continuó más o menos hasta los años 50. Bien entrado a los 50, porque sí, la época, digamos, de posguerra y la autarquía, toda la depresión en España, sí, abarca 15 años, pero bien, o sea, del tirón, desde el año 39 prácticamente el año 55-56, donde ya digamos, se terminan las cantidades de racionamiento. O sea, hablamos de cosas que mucha gente no hemos conocido, pero nuestros padres, abuelos, pues saben lo que eso fue, ¿no? Lo duro, el hambre que se pasó y demás. Y es prácticamente, pues eso, hasta finales de los 50, pues que la estructura es muy precaria, evidentemente se realizan los sorteos del cupón, pero el trabajo es un trabajo prácticamente de subsistencia. O sea, no es, evidentemente es un trabajo que da un sueldo y hay una pequeña estructura, pero no es nada que la gente se pueda evidentemente ganar la vida muy bien. Claro, también hay que tener en cuenta que la sociedad española en esos momentos pues era la que era y estaba como estaba. Tenían que luchar por ellos, por la supervivencia, por bueno, pues por sacar un trozo de pan. Y las personas, históricamente todas las personas que tienen una debilidad, evidentemente las personas con discapacidad pues eran las últimas en todo. En todo. Bueno, igual en estas décadas yo creo que la gente hizo todo el esfuerzo posible. Tuve la oportunidad de hablar hace muchos años, yo creo que ya no vivirá, esto pasó cuando yo vivía en Madrid, con una persona ciega de esa época. Y contaba, bueno, pues que era la España del carámbano, de las heladas
Sí, sí, y totalmente. del frío Yo he conocido compañeros y sobre todo compañeros que cuando trabajaban en aquella época de los 50, de los 60, que todavía evidentemente era muy complicado, ellos te decían, nosotros evidentemente trabajamos, pero ya de alguna forma el fruto del trabajo que ellos hacían empieza a verse en cuando ya los colegios de la ONCE, en este caso, los colegios específicos de ciegos, pues empiezan a ver, a tener alumnos y ya se empieza a formar de alguna forma a los chavales, en este caso ciegos, ¿no? Que es lo que conocemos más. Uh-huh. También esos colegios durante muchos años estuvieron regidos por personas del orden eclesiástico. Totalmente. Bueno, España Era eso, sí. o sea, el clero pues formaba parte del Estado, era una pata del Estado claramente, ¿vale? Y evidentemente pues los colegios de la ONCE no escaparon a ellos, es decir, las escuelas públicas o colegios nacionales que se llamaban entonces, pues evidentemente Uh-huh. el personal eclesiástico estaba muy presente, vamos, hasta bien entrados los años 70. Ya. En esos años, yo estoy seguro que ya en esos años la gente ya luchaban por conseguir un puesto, un espacio, micro espacio chiquitito. Y yo creo que ya en esos años ya había profesores, Correcto. algún... No sé yo si algún abogado o alguna carrera tipo letras, casi todo Sí, era orientado. carreras de historia. Afinadores de pianos. Sí, exactamente. En el mundo de las letras, básicamente, pues es cuando hay personas que empiezan pues eso, a licenciarse. Prácticamente les absorbe la ONCE la cuestión laboral, ¿vale? Porque no, Sí, claro. evidentemente es impensable Olvídate. que una persona, pues Ya todavía ahora, casi. es muy difícil, hay Sí. muy poquitos casos, algunos que conocemos, pero Sí, que hay, claro, cada vez y más, y pero... que algún día intentaremos contactar con ellos para que nos explique la experiencia, pero evidentemente era prácticamente imposible, vamos, o sea, funcionar fuera de la ONCE en el caso de los ciegos era muy complicado. Y en el caso de personas con otras discapacidades, pues era difícil. A lo mejor pues las personas que les faltaba una pierna, pues podían regentar un estanco o estaban a lo mejor en un puesto de periódicos, cosas de este tipo. Pero Sí. tampoco tenían una gran oportunidad. Los 60 y los 70. Bueno, ya era la época de Beatles, ya Europa ya había pasado un poco ese calvario de las guerras, se había renovado, vino la época del LSD y de bueno, cosas que no llegaban aquí a España. Era la época para España del extraperlo, pero bueno, El extraperlo ya había pasado, José. Bueno, no, y en los años 60 también había, Mi padre lo contaba en los años 60. Bueno, pero básicamente no. Lo que pasa que en España, como tú... Duró mucho. Como tú bien dices, lógicamente todos los movimientos que surgen en Inglaterra, básicamente por cercanía, pues, y en Estados Unidos, pues aquí tardan mucho en entrar y los que lo hacen son pioneros. Y evidentemente el mundo de la discapacidad a nivel laboral va muy lento. Muy lento. O sea, en esos años eran subnormales, cojos, sordos y ciegos. Sí. O sea, y minusválidos, que llegó esto hasta los años 80. El término minusválido se acuña más tarde. O sea, es lo que dice José. Normales. Subnormales, sí, literal. Y bueno, y ciegos y cojos y tal. No hay incluso muchas veces dicho de forma despectiva por mucha gente. Bueno, en esos 70, años... Perdona. En esos años seguía, pues eso, la forma, el modus vivendi continúa siendo la venta del cupón Prociegos, se llamaba. Prociegos.
pro ciegos, qué gran aporte y apunte Ujú. que acabas de hacer, porque evidentemente era una de las condiciones que esta ONCE tenía, que era la de dar trabajo a las personas ciegas. Ujú. Cosa que hoy, pues desgraciadamente ya no es así. Pero bueno, eso lo hablaremos otro día Bueno, si quieres. Y llegaremos al año 2016. sí, pero bueno, no hablaremos de esto ahora por el tema que no nos ocupa nosotros. Pero evidentemente en los 70 yo creo que ahí ya empieza a alumbrar un poco cuando se inaugura el centro Ignacio Satrústegui, Ujú. más conocido todos por Castellarnau, que es una donación que se le hace a la ONCE en unos terrenos y tal. Es la primera residencia que se abre para que las personas, sobre todo que se han quedado ciegas ya de mayores o adultas, se les da todo tipo de instrucción a nivel de integración en la vida, no laboral, pero sí para prepararnos para la vida un poco, ¿no? Ujú. Desde clases de, evidentemente, movilidad con el bastón, vida diaria pues en cuestiones de cocina, de hacer las tareas un poco del hogar, y aparte pues también se daba algo de formación también, ¿no? Y eso fue una gran idea, y además mucha gente se Ujú. benefició y les fue muy bien que existiese ese centro, precisamente para poderlos preparar un poco para la vida, porque el ciego ya quería moverse, ya necesitaba salir un poco del cascarón, ¿no? Había gente que decía, a ver, yo creo que hay algo más fuera del cupón, podemos estudiar, podemos intentar hacer otras cosas. Estoy intentando buscar por internet un documento. Claro, internet para esto ahora es muy potente y solo con con poner historia de los ciegos, por ejemplo, en España, pues nos salen un montón de artículos donde podemos ver la evolución de las personas ciegas. Y sí que es verdad que hemos sido un grupo siempre muy reivindicativo desde el inicio. Siempre han luchado, siempre han buscado la forma de que se nos reconozca, ¿no? Mm. Y De, hay de, varios artículos por aquí donde realmente esto se recoge, pero además muy claro, movimientos en los años 70, de hecho, en esta primeros... época de los 70 que yo Sí, sí. comentaba ahora, es cuando ya también se empieza a normalizar el tema de los telefonistas, es decir, que aparte del cupón, pues también hay una profesión de Bueno, telefonista. tenemos tormenta, chicos. Ostras, sí. Madre mía, mira qué bonito, con tormenta y todo, que no se diga. Ha sido buena, sí. Pues, ostras, sí, está brotando. Bueno, pues como decía, el trabajo telefonista se empieza como a normalizar, o sea, como que también es un trabajo que el ciego lo puede hacer. Ujú. Sí, sí, ahí ya era época de telefonistas. Sí, Entonces sí. empiezan pues Y en los 60 yo creo que también ya, ¿eh? pero menos todavía, lo que pasa Ujú. es que hay, pero menos. Entonces en Ujú. los 70 yo creo que es cuando se empiezan. De hecho, no tengo el dato, nos lo hemos preparado un poco mal esto, José, lo digo por Sí, bueno, no oyentes, pasa nada, es fácil, internet oyentes. es fácil. Pero bueno, las escuelas de telefonía, pues bueno, yo creo que hacen un gran trabajo, porque dan salida a mucha gente que quiere otra cosa que no sea el cupón. Sí, En aquella claro. época. Y entramos ya en los 80, que es una época pues que ya empieza a ser de cambios importantes en todos los sectores, pero y aquí pues también comienza, es decir, aquí los ciegos ya comienza una nueva hornada de gente que se está preparando, porque cambia la filosofía de estudio, Ujú. comienza la integración en centros normalizados para estudiar. Se cierran prácticamente los colegios, empiezan a desaparecer, y hay una serie de profesiones que surgen de alguna forma y que piensan que puede ser una salida para mucha gente. Por ejemplo,
los estudios de fisioterapia, por ejemplo. Siguen los telefonistas, pero ya empieza también de alguna forma a pedir, aparte del tema de telefonía, pues que la persona pues también comience a tener conocimientos en los primeros sistemas informáticos, que también empiezan en esa época. Sí. Las primeras adaptaciones que empiezan a dar más, amplían el campo de las personas para poder entrar en el mundo laboral. Ajá. Yo creo que ya viene otro trueno, agarraros. En los años 70 el estatus de la persona ya con discapacidad yo creo que era un poquito más fuerte, un poquito más fortalecido, por decirlo de alguna manera. Recuerdo esta persona que ya os digo que empezó a trabajar, a vender cupones en los 40. Claro, en los 70 yo lo conocí finales de... Prácticamente ya va a jubilarse. Sí, claro. Y ya él siempre lo decía que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver esto, no tiene nada que ver. Claro. Eran épocas, tanto los 60 como los 50, donde la ONCE pues no tenía medios, o tenía muy poquitos medios, porque al final, pues eso, había para pagar a los vendedores, que eran sueldos, pues eso, de pesetas. De todo un esfuerzo del día entero, igual cobraban 5 pesetas o a la semana, o vete a saber, ¿no? Muy poquito. En los años 80, cuando ya España comienza, bueno, ya muere Franco, y bueno, pues empiezan los primeros ajustes políticos, ¿no? Después de la muerte de Franco, España comienza, pues eso, a acelerar. Y vivimos un boom enorme, que todos recordamos, un boom, sobre todo a partir del año 84 o por ahí, en esa década. Pero antes, eso no quiere decir que fuera una década exenta de problemas, había muchos problemas. Sí, no. Problemas de todo tipo, sociales. Lo que pasa es que como fue una época con tantas influencias, tantos frentes abiertos, pero para bien, porque se tenía necesidad de abrirse las ventanas pues yo creo que claro, mucha cosa de la mala, que también luego pues quedó un poco ahí eclipsada por todo lo demás, pero evidentemente claro que tuvo problemas. Ahí fue la época donde la ONCE le puso el pulso, vamos, le dijo al gobierno: tíos, tenéis que darnos ya el apoyo, contar con nosotros. Antes, en los años anteriores, también lo hacían. Lo que ocurre que en los 80 quedó totalmente como esto ya más forjado, más pactado para siempre. Y fueron años donde el crecimiento pues fue de 0 a 2000 a gran velocidad, en todo en general, en todas las capas sociales, no solo para las personas con discapacidad, en todo en general. Fue la década donde en las casas pasábamos de tener ninguna tele a tener 3. Correcto. De no tener ningún coche o tener un 600, pues a tener ya, o sea, Ritmo, un Renault 18. Sí. Pues era precisamente, como dice José, esa fue la época en la cual pues la ONCE, pues debido a la expansión económica también, pues se divide de alguna forma en lo que sería la propia institución, la corporación de empresas que se crea entonces y la fundación ONCE, porque digamos hay que absorber a un número de discapacitados que también quieren, lógicamente necesitan también finales de los 80, trabajo, 86, 88, sí. Y se crea como un medio también de dar un poco de salida y dar respuesta a eso, ¿no? En los años 80 las otras discapacidades también buscaban su espacio, porque veían
que la hegemonía y el estado de privilegio de las personas ciegas pues era evidente. Yo no sé cuántos ciegos podría tener trabajando la ONCE en los años 80. No sé, estaríamos que por 15.000, 10.000, no sé, la verdad. No tengo el dato, es calcular a voleo. Pero sí que es verdad que yo creo que no superaríamos los 10.000 o 12.000, Yo eso casi seguro. Porque recuerdo... Es posible. Que hicieron un plan, si mal no recuerdo, era un plan 2000 para colocar a personas con otras discapacidades y fue traumático, eso fue traumático porque ya las personas ciegas, pues bueno, madre, las personas ciegas temíamos por una competencia, o sea, ya sí que es verdad que todos los sectores de la discapacidad hemos estado un poco, no enfrentados, pero sí nos veíamos con cierto recelo, ¿no? Sí. Perdón, que estoy calmando a mi perra que ha venido a verme. Claro, es que el trueno ha sido duro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estas décadas, pues, claro, los datos que he consultado es que en realidad la hegemonía era de los ciegos. Aunque luego había asociaciones y había... incluso hasta empresas como talleres, ¿vale? Dedicados pues a costura y demás, que ahí trabajaban las personas con otras discapacidades, con físicas, incluso con psíquicas. Sí, bueno, esos talleres incluso hoy en día siguen existiendo. Sí. Que están bajo un formato más de talleres ocupacionales, Sí. También con centros específicos. Uh-huh. Que de alguna forma pues dan no solamente el aspecto laboral, sino también el aspecto un poco cubrir el aspecto social de alguna de estas discapacidades. Años 80. Pues bueno, pues los años 80 realmente lo que podemos decir que fue un momento, una década de reivindicar derechos de todo tipo, para todo el mundo, hasta para Ramoncín. Y entonces, pues ¿qué queréis que os digamos? O sea, ahí es donde yo creo que la discapacidad comenzó a labrar el surco o el camino de buscar su espacio, de abrir su hueco. Y ya entramos en los 90. En los 80 habría mucho que hablar. Históricamente pues se pone en marcha la Fundación ONCE con el fin de velar por el futuro, de un futuro donde se veía que igual, por lo que sea, pues la venta del cupón no podría dar. Pero eso fue más bien la corporación de empresas. Sí. Más que la fundación, pero bueno, fundación fue más un poco la imposición, entre comillas, política para dar apoyo a esa pata de discapacitados, sobre todo. Fue la época de Prodieco y demás. ¿Dónde trabajaba la gente en los años 80? Pues ahora ya sí había fisioterapeutas. Sí. Ya entraban los informáticos, como bien ha dicho Alberto. De una forma muy sí, pero ya había, ya empezaban, sí. Ya había abogados, ya había gente incluso que se colocaba mucho más arriba. Empezaban ya los mandos a ir, esos mandos heredados, ¿vale? De la época del franquismo, pues se iban ya cayendo. Y empezaban pues otro tipo de mandos, no eran ya tan dictatoriales, eran menos duros, había más recursos. Y bueno, pues las personas con discapacidad sí que es verdad que, bueno, pues empezaban a trabajar de telefonistas en espacios públicos, en lugares públicos, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, pues como la Generalitat o similar en ayuntamientos. Sí, los ayuntamientos, todos los espacios públicos empiezan un poco, pues, el compromiso de la propia ley de integración de minusvalía, pues, acceder a algunas plazas y lo que hemos hablado antes, que el telefonista era una salida que se le daba a mucha gente, ¿no? Y esto, pues bueno, pues continuó durante los 90,
básicamente más o menos siguió esa evolución. Sí, en los 90 pues Sí. ya había más trabajos de todo tipo, ya la gente se buscaba un poco más las uvas también por fuera, pero todavía el no, foco... porque el cupón Sí, era muy goloso, hombre, se seguía ganando bien la vida, y no es hasta finales de los 90 y principios del siglo XXI, del cual nuestro programa ha cogido el nombre, que con la primera crisis que afecta, ya empieza a afectar a la venta del cupón, básicamente, pues mucha gente que es joven y que está estudiando, pues decide decir, ostras, a lo mejor me va a interesar más prepararme para enfocar mi vida laboral hacia otros sectores, ¿no? Porque... sí. Y ahí es donde se empieza, yo creo que a... Pues mira, ahí eso lo recuerdo yo muy bien, porque me tocó y yo vi como mucha gente se colocaba de estenotipistas, se colocaban, bueno, de telefonistas era el boom, luego había secretariado, también mucha gente salía formada en secretariado, había varios módulos, afinación de pianos, Sí. por ejemplo, el cual, por ejemplo, yo sí que hice. Y bueno, pues eran perspectivas que sonaban a futuro, que luego, pues, si os tenemos que decir, yo creo que no hay muchos que acabaron haciendo eso, sino, pues eso, lo que era lo más fácil, que también en ese momento la propia ONCE invitaba a vender más que hacer otra cosa, por obvio, pues por los propios intereses económicos, lógicamente. Los años 90 ya se sufrió una primera crisis muy, muy poderosa, un desencuentro bastante duro con los gobiernos. Y bueno, yo creo que en esa época ya empezó a forjarse el CERMI y toda esta institución que ahora, bueno, pues consolida o no consolida, contiene a todas las discapacidades, es el órgano representativo de todas las discapacidades. Bueno, A nivel político. Sí, porque es... Bueno, yo casi me voy a ahorrar la opinión del Termi. No por nada, sino Sí, porque no. la podemos tratar otro día. Yo no tengo ningún problema. Pero es Sí. que... bueno, yo creo que es una organización, sí, más bien un tanto oscura. Pero bueno, Sí. de momento dejémoslo así. Otro día lo hablamos, yo no tengo problema. Sí, no, yo ya les dediqué un podcast hace un tiempo desde la calle. Y sí, bueno, es como un poco de mafia, la verdad, pero ahí lo dejamos. Vale, eran las épocas donde la tecnología ya venía, chicos. Ya estaba por ahí el Windows 95, el NT aquel y los otros, el 98 y antes para atrás hubo otro. Y estaba el Versa Braille, el Braille hablado. Pero básicamente la revolución fue JOS. Eso, vamos, lo tenemos que reconocer todos los ciegos. Sí. Que fue lo que nos abre la llave que nos abre la puerta de la informática, y por tanto el mirador al mundo, porque o sea, internet y la informática ha sido nuestro mirador al mundo, y eso yo creo que es lo que hace que mucha gente vea las posibilidades que esto tiene, empieza a fijarse sobre todo en países de Latinoamérica, me hablo de los ciegos latinos, que sin tener organizaciones como la ONCE tan potentes se están moviendo, y fíjate que aquí es cuando nos empiezan a llegar inputs también de aquel lado del charco. Sí, el Internet abrió mucho, y como bien dices tú, el JOS y bueno, anteriormente el Cyberpod y aquellas aplicaciones que nos daban el acceso al mundo casi normal o más normalizado, pues claro, para nosotros era un adelanto. De hecho, ya muchas personas empezaron a trabajar, ya se oía aquello de adaptación de puesto de trabajo y esas cosas. Exactamente. Porque al final la tecnología juega un gran papel. Comienza mucha gente pues a buscarlo para adaptar su puesto de trabajo. A lo mejor gente que pueda trabajar con una base de datos. Claro. Y comienzan pues no son muchos, hoy siguen siendo pocos, cuidado, pero bueno, es un poco el germen de todo esto. Yo creo en esos primeros años del siglo XXI, cuando
una gran cantidad de personas, sobre todo de jóvenes, otros que ya no nos pilló tan joven, pero que nos gustaba y tiramos para adelante, que te metes en este mundo y se aprende mucho. Uh-huh. Los años 90, pues el resto de las discapacidades ya, pues sí, ya trabajaban también, tenían lugar, espacio para trabajar, pues por ejemplo en tiendas o en almacenes o en trabajos un poquito como que ocultaban, ¿vale? La discapacidad, entre comillas, porque bueno, habría gente que no lo haría aposta. No era tan escandaloso como las décadas anteriores, que sí a la persona con discapacidad se les ocultaba. Pero en los 90 ya había más opciones de trabajar. De hecho, yo conozco 2 chicas que van en silla de ruedas y trabajaban en una especie como de agencia de viajes, una y otra en un estanco. Luego otro chico que, bueno, pues trabajaba en una empresa muy conocida de seguridad. Y bueno, pues había espacios, pero aún así oíamos lo de la reserva de plazas para personas con discapacidad. Y bueno, eso está bien, claro, porque evidentemente no tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Claro. Entramos en los años 2000. Aquí fue la década del acomodamiento, ¿eh? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que en el caso de una de las entidades más representativas de España se quedó dormida en toda esa década. Bueno, básicamente la ONCE, bueno, si hablas de la ONCE se queda dormida, la ONCE es un... Sí, al final de los... sufre de una... es que, claro, tenemos que intentar hablar largo y tendido y podemos dedicar los problemas que tú quieras, pero son los problemas serios a nivel internos que sigue sufriendo la excepción a nivel político, a nivel de opacidad, que eso hace que prácticamente al no haber permeabilidad, no impermeabilidad, sino permeabilidad en las diferentes capas, pues eso genera pues que la ONCE se ha dormido en sí misma porque no ha permitido ni política ni socialmente que avance la institución. O sea, es una realidad. Los ciegos hoy en día pintan poco dentro de la institución, laboralmente cero, y bueno, a nivel social, pues hombre, sí que, a ver, no todo es nefasto, evidentemente hay cosas y profesionales buenos que siguen estando, pero evidentemente les ha faltado un poco de visión. Sí, ahí la discapacidad en general se durmió. Sí que luego, pues hombre, tenemos que destacar sobre todo que viendo el futuro que se nos venía encima en general a todos, hubo un momento, yo creo que al final de la década, como para el 2009, 2008, donde se reaccionó mirando a lo que venía encima, ¿no? Porque estamos hablando de la época que no había ni Facebook. Bueno, el Twitter sí estaba. Pero... Y lo que venía encima era muy grande, lo estamos viviendo ahora, esa transformación, donde las personas con discapacidad ahora apostamos por trabajar libremente en empresas, que antes también se tenía, ¿eh? No quiero decir que no. El cambio significativo es cuando en el convenio del año 2011, no, 2000, ya no me acuerdo, se afianza la figura de la persona con contrato junior, que eso significa que una persona que trabaja 8 horas igual que otro dentro de la institución, a nivel del vendedor me refiero, cobra solamente un 70% del sueldo que cobra una persona que a igual trabajo, igual horario, pues entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues el fenómeno que ellos lo hacen para ganar dinero, en el fondo se les vuelve. Porque ¿qué pasa? Que la gente, visto lo que ve, intentan buscarse la vida por otro lado. Exacto.
si realmente el trabajo me va a No interesa. tan pocos No ingresos interesa. que ni siquiera tengo para poder prácticamente ni vivir, pues yo intento buscarme la vida en algo, en otro sitio, en otro sector, aunque sea muy difícil, porque Sí, a ver, lo es, sí, lo es. no, es innegable, Lo es, pero lo es. que incluso me pueda generar pues un cierto bienestar personal, porque sea un trabajo que me llene o sea más productivo a nivel personal. Y así estamos, pues creo que en el día de hoy un poco lo que dice José, o sea, mucha gente pues intenta plantearse pues otras salidas, otros trabajos. Hay la gente joven, los chavales que están estudiando, pues intentan precisamente buscar en eso pues una salida laboral. Sí, ya También hay hay que gente, ya hay decir, ciegos incluso españoles que salen fuera, ¿eh? De sí, España ya, a también hay que trabajar. decir que, a ver, a nivel de la propia discapacidad, por la cuestión médica y demás, pues evidentemente hay menos casos de ciegos Hombre, sí, ya o de apenas otras nacen personas ciegas. discapacidades. O sea, Sí, sí, sí. por ejemplo, la polio era algo que era prácticamente un estigma que Ujú. ocurría a mucha gente, desgraciadamente. Hoy prácticamente no hay casos de polio, pero eh, aún así, evidentemente, pues sí, seguirá habiendo casos de personas con discapacidad. Yo tengo una amiga pediatra que nos comenta que ella lleva 15 años trabajando y no recuerda el haber asistido a un parto donde haya nacido una persona ciega. No lo recuerda. No, porque muchas cegueras sobrevenían Hmm. sobrevenidas por el tema de las incubadoras, sobre todo en los partos prematuros. Ujú. Las incubadoras había antiguamente, pues dejaban a mucha gente ciega. Hoy en día eso no pasa. Las cosas han cambiado afortunadamente y en ese sentido, pues bueno, de verdad yo me alegro que haya numéricamente menos gente, pero claro, Sí. uno piensa, si hay poca gente, al menos la gente que esté podría tener una mejor una mejor vida o unas mejores posibilidades, ¿no? Y a veces uno se plantea que parece que no es así. Ya. Pero Pues en los años 2000 había ya muchas oportunidades de trabajo. Esa era la realidad. Cada vez la gente apostaba por ir a otros lugares, Ujú. por encontrar otros espacios de trabajo y ya teníamos de todo. Fisios, locutores de radio, había mucha gente trabajando también en temas de abogacía. Ya era, sí que es verdad que ahí ya era el despendole, ¿eh? Ya hay muchas más oportunidades. Eso sí, con mucha lucha, porque Ya, por ejemplo, pues el ciego, por ejemplo, telefonista, pues se está reciclando en telefonista, pero que debe de tener pues unos conocimientos informáticos, porque aparte de telefonía, pues tiene que pues llevar a lo mejor algunos asuntos de recepción, o que no solamente es un sí, coger el claro, teléfono, que es donde iba a venir yo dentro de nada ya, porque como la tecnología lo está permitiendo. no, y aparte es que es lo que vamos a un poco a desembocar para la pregunta final, ¿no? Se comenzaba a oír en los años, sí, a partir del 2000, incluso del 90 y tantos, que el resto visual era muy importante para muchos trabajos. Y era Bueno, por la tecnología, que no estaba al 100% adaptada, evidentemente. ¿Qué pasa? Que los ciegos totales teníamos, bueno, o que hacer un mega esfuerzo, o bueno, pues al final estabas como un poco más atrapado. sí. Y sí que es verdad que el anillo se nos ha ido cerrando y estamos un poquito bastante más atrapados aún, a pesar del nivel que tiene ahora la tecnología. Porque sí, porque sí, y el porque sí con razonamiento. ¿Por qué es esto? Pues por muchas cosas. Porque realmente ya somos pocos, no tenemos la fuerza potente para lanzarnos al aire y reivindicar algo que sería un espacio nuestro. Hace poco leía en un blog que las clases
minoristas, bueno, con menos, con menos representación, Sí. es ahora cuando tienen que hacer otra vez el mega esfuerzo para ponerse arriba. Es decir, que este hombre con esas palabras nos viene a decir que hemos perdido terreno. Correcto. ¿Vale? Y eso, fíjate, compañero, que sigue pasando, que está pasando en el siglo XXI. Sí, son cosas que pasan en el siglo XXI, esto ya lo sabemos. Y para, ya casi para acabar, a raíz de estos, déjame un segundo que comente algo que me sucede el otro día y que además creo que la gente debe saberlo, porque es estas cuestiones que uno no entiende que puedan pasar, pero pasan. Uh-huh. Rápidamente, lunes, estación de tren de Altafulla, que es un pueblo costero en la provincia de Tarragona, para los que no conozcan. Espero el tren que me va a devolver a Barcelona. Se detiene el tren y bueno, la persona que me acompañaba en ese momento me indica que la distancia de separación del escalón para subir al tren pues está bastante separado, que vaya con cuidado. Ordeno a mi perra guía que suba, como siempre. Ella pues muy rauda y veloz, pues obedece la orden y salta para subir hacia arriba, y de tal manera que, como estaba muy separado, el animal le empieza a resbalar porque no se aguanta por las patas delante, y al final, bueno, que acaba cayéndose a la vía. Oh. Evidentemente, a ver, resbala, no le pasa nada. Evidentemente yo me quedo así muy sorprendido. La persona, mi amigo que me acompañaba, reacciona con celeridad, se agacha, la coge y o agarra, como si me oye un mexicano, me matará si digo lo de antes. Pues, y pone el perro encima del tren, o sea, dentro ya de la plataforma, y ya, y me subo, ¿vale? La cuestión es, mi perra es un labrador pues con una envergadura aceptable, o sea, es una perra que pesa casi 40 kilos, por lo cual imaginar el cuerpo, no es pequeño precisamente, que cupo perfectamente entre el espacio que había entre el escalón del tren y el bordillo el borde del andén. O sea, y para más Henry, la puerta estaba señalada para personas de movilidad reducida. Así que, compañeros, esto en un país que se llama desarrollado sigue pasando en el siglo XXI. Sí, me lo creo. Podríamos tocar de todo en los próximos podcasts. Podemos tocar líneas aéreas, taxis y un largo etcétera. Y yo lo dije en uno de los podcasts de la calle. El CERMI tiene que empezar a partir el bacalao con fuerza y a tomar. Tiene que dejar de ser un instrumento político al servicio de los gobiernos de la ONCE y de otras grandes estructuras, y servir para lo que está concedido. Yo creo para que sí. realmente representar a la clase de discapacidad de este país y tomar las acciones que se tengan que hacer en los ámbitos que se tengan que hacer. Si no, lo demás será un puro postureo y no va a servir para nada. Vale, pues toma ya. Año 2016, no paramos de oír que mucha gente, bueno, ya la crisis que hemos pasado enorme, hay que decir que en lo laboral pues ha estado horrible para todos, para nosotros, para las personas con discapacidad más. La ONCE sí que ha creado puestos de trabajo a pesar de la crisis, eso es lo que se nos dice. Pero evidentemente muchísimas personas ya huyen literalmente de lo que era aquel cupón prociegos. Ya mucha gente prefiere buscar trabajo de otras maneras. Ya cada vez más las personas se preparan. Estamos en un momento donde la era del cambio, la era del conocimiento para todos, de compartirlo todo por internet, nos ha abierto los ojos, y mucha gente quiere buscar oportunidades
Y además sea. hay una salida muy, muy interesante a raíz de eso que acabas de decir ahora. Casi que ya con esto no sé si estamos ya a punto de acabar. Sí. Pero que es precisamente por lo que dice José, el poder incluso hacer el trabajo en casa. Es decir, los conocimientos informáticos, la gran herramienta tan potente que es, te puede permitir en ciertos trabajos, de hecho conocemos algunos casos de gente que hace autotrabajo en casa y bueno, y lo puede hacer perfectamente. Sí, está claro. Sí, eso, lo cortés no quita lo valiente. Bueno, chicos, Pues nada, hemos echado aquí el rollo. ¿Habrán oído? Habrán oído, sí, hombre, sí que nos oyen. Vamos a repetir, si quieres, pues dejamos temita. ¿Qué temita quieres que toquemos en el próximo día? Y nos lo trabajamos por las redes sociales para que la gente participe. Pues lo anunciamos, vamos a pensarlo y lo anunciamos por las redes sociales. Sí, sé. ¿no quieres mojarte? No. Yo tengo unas ganas de hablar de los taxis, pero fuerte. Ostras, los taxis. ¿Cuál es la realidad del taxi? Pues venga, ahí lo podemos dejar, ¿no? El taxi. En el taxi. Próxima, Yo tengo el grandes taxi. amigos taxistas y buena gente, pero es que... No. Pues venga. Venga, nos vamos. Adiós. Con cariño para todo mi pueblo. De un pueblito ya muy pequeño, vengo en busca de la ciudad. Y muy temprano por la mañana me levanto a trabajar. Si el destino de todo pobre es trabajar sin descansar, ya no habrá más pobreza, ni amargura, ni en qué pensar. A trabajar, no solamente de amor se vive.